En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, estamos en el domingo noveno, recién decíamos, de Pentecostés. En la misa el Evangelio trae algo muy significativo: el llanto de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por Jerusalén. O más directamente, el llanto de Dios por la patria, por su patria. Será una prédica bastante larga, esperemos que importante. Les pido entonces vuestra paciencia. Sobre Dios, nuestro Señor Jesucristo, y sobre lo que nos toca a nosotros en el estado de corrupción en que se hallaba para entonces Israel, la patria de Cristo, y en el estado de corrupción en que están nuestras patrias. El buen padre Castellani comentaba que solo se puede tener hacia ellas, en ese estado, amor de dolor, amor de compasión, de tristeza al ver el estado en que están y que nos encontramos, y dolerse del mismo. El católico tiene y debe tener un gran amor a la patria, un gran patriotismo. El católico es y debe ser un patriota. Pero debemos entender lo que es el verdadero patriotismo, que siempre será, por supuesto, según Dios nuestro Señor. En cuanto a lo anterior, en esta prédica queríamos decir algunas palabras sobre el patriotismo e intentar darles la visión de la teología de la historia, ver cómo son los hechos en el desarrollo de la historia a la luz de Dios y a la luz de su religión católica, y tratar de entender en qué estadio nos encontramos. Por otro lado, Dios nuestro Señor Jesucristo en el texto del Evangelio nos anuncia la futura destrucción de Jerusalén como castigo a los judíos por no haberlo recibido. Y ello aconteció en el año 70 con las legiones romanas, con el sitio y destrucción de dicha ciudad, campaña realizada al mando de los generales romanos y después emperadores Vespasiano y su hijo Tito. Esta destrucción de Jerusalén se ha tomado como tipo y señal de los acontecimientos finales en la consumación del siglo. Por ello, Dios mediante, la tomaremos para hablar sobre esos temas, pero en una segunda prédica, tal vez el domingo próximo. Desarrollemos hoy lo primero que hemos anunciado, algunos conceptos del patriotismo, y brindarles la visión de la teología de la historia, importantísimo. Sobre el patriotismo, habíamos dicho que el católico tiene y debe tener un gran amor a la patria, un gran patriotismo. El católico es y debe ser un patriota, pero el único amor posible a la patria, el único amor verdadero a la patria, es el amor a la patria en Dios y según Dios. La patria como persona moral, lo mismo que cada uno de nosotros como personas individuales, debe rendir culto a Dios nuestro Señor Jesucristo, y en dicho culto deben estar y participar sus mandatarios y sus habitantes. La actividad de la patria debe ser toda de Dios. La patria debe estar al servicio de Dios y de su única religión, la católica, apostólica y romana. El fundamento de esto es que nada, sin injuria, se puede sustraer del dominio del Creador, y ello incluye personas y naciones. El fundamento de esto es también que para las patrias el máximo bien común es alcanzar la salvación eterna de sus ciudadanos. Por estos motivos, el deseo de cada uno de nosotros debe ser que toda la patria sea de Dios, que toda la patria sea para Dios. Regalar, donar, entregar la patria a Dios. De lo contrario se cae en falsos amores a la patria, en humanismo y en naturalismo, un amor del hombre por el hombre. O se ama la patria según Dios, o no hay verdadero amor a la patria, sino una falsificación.
Por eso rezamos así por la patria. Por eso rezamos así por Colombia. Por eso rezamos así por Argentina. Fíjense en las oraciones que utilizamos cuando consagramos la patria a Dios, nuestro Señor Jesucristo, y a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Escuchemos dos pequeños fragmentos de esas dos oraciones que más de una vez hemos utilizado. Una de ellas dice: oh Santísima Virgen María, patrona y reina de Colombia, de Argentina, mira con ojos maternales y benévolos a esta nuestra querida patria que se quiere consagrar y entregar a ti. Te pedimos por Colombia, por Argentina, para que sea una nación plenamente católica, para que pertenezca a tu Hijo en calidad de Rey y a ti misma en calidad de Reina, para que todas sus leyes, instituciones y costumbres se rijan por la verdad, y la verdad es Cristo, tu Hijo, el Verbo de Dios y su santa religión católica. Que nuestra patria sea fiel en la pureza de esa fe católica. Te pedimos para que en nuestra nación reine la paz, y la paz es la tranquilidad en el orden, y el orden lo da solo tu Hijo, Dios eterno y verdadero. No puede haber orden ni paz fuera de Él. No puede haber orden ni paz si la nación se rige fuera de Él o peor, contra Él. Y una última alusión, te pedimos por las familias de nuestro suelo, por el matrimonio, familias bien constituidas, familias numerosas, con incontables niños y niñas. La otra oración dice: oración a Cristo Rey por la patria. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios, que todo lo creaste, lo redimiste y has hecho a nuestro pueblo cristiano, mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a sus hijos que quieren volver a ti. Oh Rey, cristianos hemos nacido y cristianos queremos ser. Nuestra patria es su historia católica. Nuestra patria es su historia católica. Y su destino de grandeza es el llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta hora aciaga. Y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte la Argentina, Colombia. Más adelante, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya, y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de Reyes, no permitas que tu pueblo sea traidor, antes prepáranos y danos el triunfar en el martirio para gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica. Espectacular esa expresión, en reparación por tanta historia laica, tanta historia con Dios fuera, en reparación por eso. Y para que, bajo el manto de la Virgen soberana, te adoremos en la patria eterna con los que lucharon por ti, así sea. Pensar la patria en católico, qué hermoso el desear, el suspirar, el anhelar que nuestras patrias sean de verdad, realmente católicas. Todas las patrias en realidad deben ser así. Eso es sobre el patriotismo. Ahora intentemos la visión de la teología de la historia. Importantísimo eso. La visión de la teología de la historia. Vamos a recalcar los hechos que hacen a nuestra cultura occidental. Los hechos de la historia no son neutros. Los hechos de la historia no son neutros. Desde la creación están en tensión y en lucha dos fuerzas contrarias, dos bandos, el de Dios, vencedor y para vencer, y el del demonio, perdedor, sin duda. Pero en su desesperación y envidia luciferina contra el ser humano, intenta al menos victorias, entre comillas, parciales. Al menos eso busca. Él busca en esas, otra vez comillas, victorias parciales, la condenación
del mayor número de almas que él pueda, para peor castigo de él, y la rebelión contra Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su religión, llevada hasta el extremo, llevada hasta el final, en los eventos, si quieren, de la parusía y todo lo que ella abarca. Veamos entonces la mencionada teología de la historia desde el nacimiento de Dios nuestro Señor Jesucristo en Belén y en el desarrollo de lo que hace a nuestras naciones en el suceder de los siglos hasta hoy. Debemos saber primeramente que la decadencia de Occidente, la decadencia de nuestras patrias, en lo que hace a su motivo más profundo, se debe a nuestro alejamiento de Dios, sin ninguna duda. La decadencia de Occidente se debe a nuestro alejamiento de Dios. Todo empezó cuando dejamos a Dios. Como dice esa frase, todo te dejó cuando tú me dejaste, dice Dios. Todo te dejó cuando tú me dejaste. Nuestra caída, nuestra decadencia, comenzó cuando Europa, la cristiandad y nuestras patrias hijas de España dejaron a Dios. Después de esto vino todo lo demás. Desde el Renacimiento, en nuestra cultura occidental, la caída en su formalidad empezó con el Renacimiento. Ese fue el inicio del proceso, el inicio del fin. Desde el Renacimiento, Dios dejó de ser el centro y se puso en el centro a esa pobre y poca cosa que somos nosotros, a esa pobre y poca criatura que somos los seres humanos. El centro del hombre, se dijo, se dice, y todavía por un breve tiempo se dirá, el centro del hombre. Que viva el humanismo, que viva el naturalismo, el hombre es Dios. Respondemos, sí, cómo no, ja. Si realmente se nota por todos lados que el hombre es Dios, ja. Pero así se hizo, y así se hace, y así se seguirá haciendo todavía por un breve tiempo. Y así terminaremos. Desde que Dios, nuestro Señor Jesucristo, estuvo viviendo con nosotros aquí en la tierra en carne mortal, desde que Dios, nuestro Señor Jesucristo, estuvo conversando, expresión hermosa, con los hombres, la semilla del Evangelio, el grano de mostaza, fue creciendo cada vez más y se hizo árbol, y árbol frondoso, un gran y hermoso árbol. Dicho árbol primero fue abonado con la sangre de los mártires. El árbol fue regado con la sangre de los hijos de Dios, de los primeros católicos, los cuales eran muertos por amor a Él. Preferían morir, ¿y cómo?, antes que dejarlo. 3 siglos, soportando la más grande maquinaria de persecución, el Estado más poderoso, el máximo poder del máximo Estado que entonces existía, el Imperio Romano. 3 siglos. Pero esto, a fuer de sabido y a fuer de conocido, se nos ha hecho común y no nos impresiona ni nos llama la atención. Se nos ha hecho demasiado común porque lo sabemos, o por lo menos no nos llama la atención tanto. Sueta vilescum, como dicen los antiguos. Las cosas acostumbradas no se valoran, se puede traducir. A 17 siglos del final de esa persecución, no pensamos ni sopesamos lo duro y lo grave que fue. 3 siglos de persecución. Consideren tan solo los relatos oficiales, aterradores muchos de ellos, que escuchamos a diario en el martirologio romano. Consideren tan solo eso. Y todo ese poder gigantesco y de represión se hizo católico. El imperio se hizo católico. Constantino y el edicto de Milán, año 313. Teodosio y el edicto de Tesalónica, año 383. Con ahora sí, el imperio es
oficialmente católico. Desde allí, la sociedad, la cultura, la vida se hicieron de Dios y para Dios. Ellas se hicieron católicas. Pero el imperio estaba para la época ya enfermo y enfermo de muerte en su fase de decadencia. Mas también es cierto que gracias al catolicismo se salvó del imperio todo lo que todavía se podía salvar. Vinieron las invasiones de los pueblos bárbaros, los pueblos germanos y todo el caos y todo el desorden. Y la Santa Iglesia, en un lento proceso, los hizo de Dios, los hizo católicos. Y con los nuevos reinos nació la cristiandad. La Iglesia católica hizo Europa. Sí, y hay que repetirlo 1.000.000 de veces. La Iglesia católica hizo Europa. La Iglesia católica hizo la civilización. Nosotros hicimos Europa. Y lo poco de verdadera cultura que va quedando allí es gracias al catolicismo. Es un último resabio del antiguo fruto del catolicismo. Con la Iglesia se hizo y se llevó a la cristiandad, la Europa medieval, que hizo toda la cultura de Occidente hasta el día de hoy. Ese enorme marco social de los reinos católicos se realizó, sin duda, con muchos defectos, como todo lo humano. Se realizó con virtudes y con pecados, con santos y grandes hombres y también con pecadores, con gente de acciones ruines. Pero en lo que se refiere a su totalidad, a la obra en su conjunto, se logró de la mano de la Iglesia y de la mano de sus santos y hombres de bien, la máxima expresión social, familiar e individual de lo que puede hacer un ser humano aquí en la tierra cuando pone a Dios y a su religión en su lugar. Cuando pone a Dios en el centro, como es y debe ser. Podemos decir 10 siglos en los cuales Dios estuvo en el centro. 10 siglos. Se logró la máxima expresión de la sociedad, la ciudad de Dios, que dice San Agustín, la cual no fue perfecta, nunca puede ser perfecta, jamás lo humano puede ser perfecto, pero sí se llegó a la máxima expresión de lo que el ser humano es capaz de hacer en pro de Dios y en pro del bien y la verdad cuando está unido a Dios. Llegó así la Edad Media, todos esos siglos, con millares de los más grandes santos. Todas las patrias eran de Dios, todas las patrias eran de Dios. Europa era de Dios. Llegaron así los grandes logros, el culto a Dios, las catedrales románicas y góticas, la escultura, la pintura, el canto gregoriano, las universidades, todas las universidades más famosas del mundo nacieron en la Edad Media con la Iglesia Católica. La filosofía, la teología, la cultura, San Benito, el fundador de Europa, le dicen. El Papa San Gregorio Magno, San Anselmo, San Isidoro de Sevilla, grandioso, sabio como pocos. Fundó la cultura de Europa también San Isidoro de Sevilla, San Beda el Venerable, San Pedro Damián, San Juan Gualberto, millares, los más famosos santos, todos de la Edad Media. San Romualdo, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, que todo el mundo ama en la Edad Media, Santo Domingo de Guzmán, San Buenaventura, San Alberto Magno, San Ramón Nonato, San Raimundo de Peñafort, San Pedro Nolasco, San Bernardo de Claraval, el Papa San Eugenio III, el Papa San Gregorio VII, ya lo nombré a San Gregorio Magno, el Papa Inocencio III, el Papa San Celestino V, Santa Gertrudis, Santa Hildegarda, Santa Matilde, Santa Brígida, Santa Clara de Asís, y un infinito, etcétera. Los más importantes santos. Y en el orden social, Dios en el centro, la concordia en la sociedad, la caridad en la sociedad, la justicia, el orden. Hoy no existe el orden en esa época. Los jefes de Estado sabían lo que Dios les iba a exigir a la muerte. ¿Había algunos malos? Claro que sí, siempre los hay, pero todos eran conscientes del juicio que les espera después de la muerte.
Y muchos fueron santos. Y no los voy a nombrar todos, pero aquí anoté algunos. San Luis, rey de Francia. San Fernando, rey de España. San Enrique, emperador. Un emperador santo del Sacro Imperio Romano Germánico. San Esteban, rey de Hungría. San Eduardo, rey de Inglaterra. Perdón, hasta los ingleses han tenido un rey santo. Miren lo que son ahora en la herejía. Hasta los ingleses tuvieron un rey santo, San Eduardo, y muchos más. Fue la vigencia y el reino de la verdad, el reino de Cristo Rey. Todo ese magno mundo de Dios. En cuanto a la cultura, hoy, todavía hoy, somos incapaces de estudiar la filosofía y la teología al nivel de los medievales. Incapaces, totalmente. No tenemos ni de cerca el nivel de los medievales en el estudio de la filosofía y la teología. Y lo mismo pasa, podemos decir, con todo otro saber. Y los enemigos quieren llamar a esta época la Edad Oscura, el oscurantismo. Todas las universidades más famosas del mundo nacieron en la Edad Oscura. Qué curioso. Ridículo, absurdo. Y ellos para oponerlo a los lustres, entre comillas, que según ellos son ellos mismos. Su edad moderna, el falso iluminismo, el iluminismo, sobre todo francés, las luces, que es el verdadero oscurantismo. Lo que ellos llaman las luces es el verdadero oscurantismo, porque se quitó a Dios y se quitó a la verdad, e hizo que la humanidad entera se volcara hacia las fábulas, hacia la mentira, al desorden, hasta el día de hoy. Pero ellos son les lumière, como dicen los franceses, las luces, sí, mucha luz, muchas luces, ¿cómo no? Pero dimos recién en este relato un salto demasiado grande, tal vez volvamos un poco para atrás. Esa sociedad teocéntrica, Dios en el centro, Europa, cayó finalmente por la corrupción, ¿sí? Por los pecados de los hombres, por el peso del hombre. Y cayó como castigo de Dios por los pecados. Y cayó sin duda también por la acción en la teología de la historia de las fuerzas contrarias a Dios, por la acción de las fuerzas del diablo, Lucifer, con los hombres que consciente o inconscientemente han sido y son sus instrumentos, con las falsas ideas e ideologías que han nacido y con las malas acciones, sin duda. El comienzo de la caída, en su formalidad, lo dijimos ya, fue el Renacimiento. La sociedad empezó allí su fuerte marca antropocéntrica, ya no teocéntrica, sino antropocéntrica. El ser humano, sí, esa pobre cosa que somos, el ser humano en el centro. Otra vez, Siguió poco después el protestantismo, la primera gran revolución moderna, y hasta el presente con todas las sectas mal llamadas cristianas. Llegó después el racionalismo, vendrá luego la oscuridad del iluminismo, que recién decíamos. El mismo nombre es una ironía total, mucho iluminismo, sí, cómo no. Poco después, hija de los anteriores, tendremos el famoso hito, la Revolución Francesa, esencialmente anti-Dios, esencialmente anticatólica, tanto sus principios como en su accionar y en las matanzas que hizo la Revolución Francesa de católicos. Seguirá, o al mismo tiempo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo, todos pésimos, todos condenados por la Iglesia Católica. Y llegamos al siglo XX, cambalache, como dice, el tango, siglo XX, cambalache. Y el hito de comienzos de siglo, año 1917, es la Revolución Rusa, o Revolución Comunista, o Revolución Bolchevique, la máxima expresión del Estado ateo y contra Dios.
toda la maquinaria del Estado al servicio del mal, la máxima expresión del Estado al servicio de Satanás. Es la ciudad del hombre o ciudad de Satanás, como decía San Agustín en la visión de las dos ciudades. Escuchemos un párrafo de la más famosa condena católica contra el comunismo, el Papa Pío XI, en su encíclica Divini Redemptoris, año 1937. Él lo llama intrínsecamente malo, la destrucción de la sociedad, y prohíbe a todo católico cualquier tipo de participación en él. Sus palabras literales son fuertísimas en el párrafo que hemos escogido y son súper ignoradas por nosotros los católicos. Escuchemos entonces un solo apartado que hemos escogido. El Papa está hablando a los obispos de todo el mundo. Escuchen. A los obispos: procurad, venerables hermanos, con sumo cuidado, que los fieles no se dejen engañar. Vivimos engañados, perdón que lo diga así, como bobos, haciendo caso de cuánta bobada está dando vuelta. Que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente malo y no se puede admitir que colaboren con el comunismo en terreno alguno los que quieren salvar de la ruina la civilización cristiana. Y si algunos, inducidos al error, cooperasen al establecimiento del comunismo en sus propios países, serán los primeros en pagar el castigo de su error. Bien fuerte el Papa Pío XI. El comunismo es también un falso mesianismo, un mesianismo de sustitución, que hace un plagio en varios puntos a la Iglesia Católica y se lleva o usurpa esos ideales, por ejemplo, ayudar a los pobres, que es algo bueno, usurpa esos ideales para arrastrar a gente buena hacia el mal camino. Para ayudar a los pobres no hace falta ser ningún comunista. Somos, otra vez, me disculpen, somos unos ridículos. Para ayudar a los pobres no hace falta ser ningún comunista. Basta y sobra con ser un buen católico, con intentar, por lo menos, ser un buen católico. Es un plagio eso. Y eso es a veces lo que atrae a gente buena que quiere ayudar a los pobres. Para ayudar a los pobres basta y sobra con ser un buen católico, con intentar ser un buen católico. De la mano con lo anterior, y en el programa que ellos tienen, que el comunismo tiene, por supuesto está su constante intento de expandir el comunismo al mundo entero. El comunismo es también un imperialismo. Y también tenemos que decir que hoy tiene vigencia suma el llamado marxismo cultural. Toda la cultura está impregnada de estas enseñanzas. Antonio Gramsci, uno de sus ideólogos. Ahora sí, de la mano con lo anterior, tendremos la Primera Guerra Mundial, después la Revolución Rusa, casi contemporáneas al mismo tiempo, 2 años después. Después tendremos la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, de la mano con lo anterior, tendremos la Revolución Comunista en China, año 1949. Y reseñar nos falta un gran hito ya ocurrido, y muy entre comillas eso de hito, fue lo que por algunos ha sido llamado, creo que por el mismo Monseñor Lefebvre, la Tercera Guerra Mundial. Aunque una guerra en silencio, oculta, espiritual y mucho más grave que las anteriores, porque esta mata las almas. Ya explicaremos algo un poco más adelante. ¿Y a dónde hemos de llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Llegaremos a la consumación del siglo, a los finales de la historia, gobierno mundial, la bestia del profeta Daniel, la prédica y el fruto de los 2 testigos, precursores de la segunda venida de Dios. Llegaremos al anticristo como jefe del gobierno mundial, al falso profeta como jefe de la religión mundial, pero llegaremos, bendito sea Dios, al triunfo final, cuando venga Dios, nuestro Señor Jesucristo y su reino, el triunfo final de Él y de sus hijos, los católicos, los que logren salvarse. Esperamos poder hacerlo.
Llevamos 5 siglos en este proceso de decadencia y estamos en los estadios finales. Citemos a 3 papas, 3 textos famosos que son síntesis, impresionantemente síntesis, que son luz, que son también expresión de tristeza y melancolía por lo que la humanidad perdió y por lo que deberíamos haber hecho de nuestras vidas y de nuestras patrias, de la sociedad. Primero el Papa León XIII, palabras inmortales, en una encíclica que se llamó casualmente Immortale Dei, año 1885. Sobre todo las palabras iniciales de este párrafo que hemos escogido son o dan una nostalgia enorme de lo que se perdió para el hombre y para la civilización. El pensar cómo habían sido antes las cosas y el pensar cómo habrían sido las cosas si nos hubiéramos quedado unidos a Dios. Escuchemos, dice León XIII, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Repitamos, hubo un tiempo. Y eso se acabó totalmente. En que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría católica y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y las relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes, gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos. Organizado de este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de estos beneficios y quedará vigente en innumerables monumentos históricos que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá desvirtuar u oscurecer. Si la Europa católica domó las naciones bárbaras y las hizo pasar de la fiereza a la mansedumbre y de la superstición a la verdad, si rechazó victoriosa las invasiones musulmanas, se ha conservado el cetro de la civilización y se ha mantenido como maestra y guía del mundo en el descubrimiento y la enseñanza de todo cuanto podía redundar en pro de la cultura humana, no hay que dudarlo. Europa tiene por todo ello una enorme deuda de gratitud con la religión católica. Habríamos conservado también hoy todos esos mismos bienes si la concordia entre ambos poderes se hubiera mantenido. Podríamos incluso esperar fundadamente mayores bienes si el poder civil hubiese obedecido con mayor fidelidad y perseverancia a la autoridad, al magisterio y a los consejos de la Iglesia. Las palabras que Yves de Chartres escribió al Papa Pascual II merecen ser consideradas como formulación de una ley imprescindible. Cuando el imperio y el sacerdocio viven en plena armonía, el mundo está bien gobernado y la Iglesia florece y fructifica. Pero cuando surge entre ellos la discordia, incluso las mismas grandes instituciones perecen miserablemente. El Papa León XIII, hubo un tiempo, y claro que lo hubo, y se perdió totalmente. El Papa, segundo ejemplo, Pío XII, él tiene en estos temas esas palabras tan bien dichas que bien merecen tener un puesto de honor en las grandes enseñanzas de los papas, por lo claras, por lo luminosas. Ellas presentan un resumen de lo que nos ha pasado, un resumen de lo dicho, un resumen de la teología de la historia en los últimos siglos. Son de una alocución dada el 12 de octubre de 1952 y dicen así, presten mucha atención.
En el curso, dice el Papa Pío XII, en el curso de estos últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social. Quisieron la naturaleza sin la gracia, naturalismo, que siempre les digo yo. Quisieron la naturaleza sin la gracia, sin Dios. La razón sin la fe. La libertad sin la autoridad. Y alguna vez también la autoridad sin la libertad. Este enemigo se ha hecho cada vez más concreto, con una audacia que nos deja pasmados. Cristo sí, la Iglesia no. ¿Quién dijo así? Lutero, la primera gran revolución, eso no lo dice el Papa. Después, sigo con el Papa, Dios sí, Cristo no. El deísmo nomás, típico hasta de las sectas masónicas. Eso lo agrego yo. Y en fin, dice el Papa, el grito impío, Dios ha muerto. Más aún, Dios no ha existido nunca, los comunistas. Revolución protestante, revolución racionalista o del iluminismo, revolución comunista. Miren qué síntesis con tan pocas palabras. He aquí, sigue diciendo Pío XII, la tentación de edificar la estructura del mundo, mundialismo, globalismo, sobre unos cimientos que nosotros no dudamos en señalar como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad. Una economía sin Dios, un derecho, leyes, sin Dios, una política sin Dios. El enemigo se ha preparado y se prepara para que Cristo sea un extraño. Inmortal estas palabras. Repito, una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. El enemigo se ha preparado y se prepara para que Cristo sea un extraño en la universidad, un extraño en la escuela, en la familia, en la administración de justicia, en la actividad legislativa. Este enemigo está corrompiendo el mundo con una prensa, diríamos internet, y con espectáculos que matan el pudor en los jóvenes y en las doncellas y destruye el amor entre los esposos, etc. Uno dice, Dios mío, qué palabras, qué palabras. Finalmente nuestro patrono, el último Papa Santo, el Papa San Pío X, utilizaremos su enseñanza para recalcar que respecto a los principios de la sociedad, de la patria, allí no hay nada que inventar, no hay nada que inventar, no hay nada nuevo que inventar, todo está ya creado y siempre es de la mano de la verdad, que es lo mismo que decir siempre es de la mano de la Iglesia Católica. Son palabras que también merecen ser calificadas de inmortales. Su documento, Carta a los obispos de Francia, Notre Charge Apostolique, año 1910, condenando el movimiento francés de Les Sillons, el surco, liderado por Marsagné, y en el cual documento el Papa San Pío X condena el catolicismo democrático y progresista, condena la democracia cristiana, una expresión y hasta partidos acuñados en la política, condena la democracia cristiana. Leo ahora sus palabras, estas ideas erradas. El sueño de ellas, o su sueño, consiste, dice el Papa San Pío X, en cambiar sus cimientos tradicionales y naturales, los cimientos naturales y tradicionales de la sociedad civil. Eso es lo que quieren hacer. Y en prometer una ciudad futura, edificada sobre otros principios. Progresismo, hoy diríamos globalismo, humanismo, secularismo. Otros principios que se atreven a declarar más fecundos, más beneficiosos que aquellos sobre los que descansa la actual sociedad católica. Dice ahora San Pío X, el más inmortal, no se edificará la ciudad de modo distinto de como Dios la edificó. No se edificará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. Todo. Vuelve a insistir San Pío X, no.
La civilización no está por inventarse, ni la ciudad nueva por edificarse en las nubes. Ha existido y existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica, literalmente San Pío X. No se trata más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques siempre renovados de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad. Omnia instaurare in Cristo, instaurar todas las cosas en Cristo, recapitular todas las cosas en Cristo. Omnia instaurare in Cristo, dice San Pío X. Inmortal. Ahora, tercera parte de la prédica, lo anunciamos, la tercera guerra mundial, la peor, la que más nos destruyó, la que más nos desarmó a los católicos. Luego las dos guerras y luego de la Revolución Comunista de China, 1949, el proceso de descristianización y apostasía entró en lo que parece su etapa final, su última fase. Pero para ello había que desarmar a los católicos. Si los católicos estamos bien, siempre se puede hacer algo. Había que desarmar a los católicos. Así llegó en la década tan hermosa de los 60, qué problema, lo que podemos llamar la Tercera Guerra Mundial, que fue la peor porque fue de carácter espiritual y mata las almas. Y que además ha estado dañando y desarmando a millones de católicos en el mundo entero que deseaban luchar por Cristo. Esta es la que terminó con todo. Nos referimos al Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II. Con él se falsificó la única religión verdadera y se creó una nueva cosa, una falsificación del catolicismo, y a los católicos nos cambiaron nuestra religión, crearon una nueva religión falsa, una religión de sustitución, la religión moderna o modernista o modernizada, la religión del hombre, que parece es o terminará siendo la religión mundial del anticristo y del falso profeta, religión al servicio del gobierno mundial y del nuevo orden. Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, que fue uno de los creadores del Concilio Vaticano II, hay que saberlo, fue creador del Concilio Vaticano II, y se lo presenta como una falsa bandera para absorber la reacción de algunas almas buenas y de buena voluntad que quieren luchar y que lo creen a Benedicto XVI súper erradamente un representante del verdadero catolicismo falsísimo. Creó el Concilio Vaticano II. Hay hasta estudios sobre los innumerables errores que tiene en sus palabras, y la gente buena a veces cree en Benedicto XVI. Pero ahora estamos peor que nunca, más que nunca. Francisco, ese es el hoy. Desde los años 60 a los católicos se los engañó, y contra la buena fe y el deseo de permanecer católicos, contra la buena voluntad de millones en el mundo entero de católicos, se creó esta nueva religión del hombre. El instrumento fue Concilio Vaticano II. Es la Tercera Guerra Mundial y fue la peor. No dejó nada ya. La falsificación de nuestro catolicismo, este es el gran drama. El drama de tantas almas y corazones generosos incluso, que quieren luchar, que quieren hacer algo, pero teniendo una imagen de un falso catolicismo, quedan totalmente o casi neutralizados. Este es el gran drama. A veces estas almas con ideales, gente buena, quieren hacer una lucha puramente política, pero eso es un naturalismo, pretender algo así, y es un error, y no conduce a buenos frutos, está mal. El naturalismo está condenado por la Iglesia. No se puede luchar bien en política si no se está bien en religión. Antes, repito, es importantísimo grabar a fuego eso. No se puede
luchar bien en política si no se está bien antes en religión, porque la religión es superior e informa la actividad humana toda, incluyendo por supuesto la política. Nos referimos obviamente a la religión verdadera, el catolicismo. Es lo que decía San Pío X hace unos momentos: no se edificará la sociedad de un modo distinto a como lo hizo la Iglesia Católica. No se edificará si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. La sociedad, la civilización, no está por inventarse, ya ha existido y se llama ciudad católica, ciudad de Dios. La cristiandad, lo que creó el catolicismo. No hay nada que inventar aquí, ni en política, ni en nada. Si yo trato de crear algo bueno, entre comillas, y sano, con las puras fuerzas humanas, con los hombres de buena voluntad, como se dice, sin importar la religión, estaré creando, incluso sin darme cuenta, otra nueva versión de la ciudad del hombre, que San Agustín dice es lo mismo que la ciudad de Satanás. Si yo hago la ciudad del hombre, de los hombres de buena voluntad, hasta sin darme cuenta, voy a crear otra versión más, otra versión distinta de la ciudad de Satanás. Todo un esfuerzo perdido. Y a veces almas de buena voluntad ni saben estas cosas. A los hombres de buena voluntad hay que convertirlos al catolicismo, no crear proyectos del hombre por el hombre. Y en este luchar mal entran almas buenas, pero engañadas o equivocadas. Una de las tantas variantes es querer, y esto tiene máxima actualidad, es querer presentar una falsa dialéctica, una falsa oposición. Liberalismo o falsa derecha versus comunismo. Falso, falsísimo. Ambos son pésimos, ambos son malos, ambos están condenados muchas veces por la Iglesia Católica, ambos están condenados por la verdad, por el magisterio. Otra falsa oposición más actual todavía, de mayor actualidad. Liberalismo conservador, otra falsa derecha, otro naturalismo, versus la tiranía de los movimientos gay o de lesbianas, versus la tiranía de las teorías de género, versus la nueva izquierda. Falso, falso. Ambos son malos. Aquí entran estos dos muchachos argentinos, tan batalladores, la verdad que son muy batalladores. Creo que son almas con nobleza, con reales ganas, entre comillas, de luchar. Pero en el fondo luchan mal, por no saber bien cómo son realmente las cosas. Nos referimos a Agustín Laje, que creo que él mismo se autotitula liberal, ya está todo desviado. Y nos referimos a Nicolás Márquez, con quien, cosas muy curiosas que permite la providencia, me encontré de casualidad, por coincidencia, hace varios años en Argentina en un viaje. Yo viajaba a San Luis, él viajaba a Buenos Aires, y de repente estuvimos ahí sentados uno al lado del otro y empecé, bueno, no sé cuánto, con el buen Dios, que puede haber sido. Le hablé del liberalismo en ese momento íbamos sentados uno al lado del otro. Y fue una casualidad, cosa rarísima que permitió Dios, fue hace varios años. Son almas buenas, son muy luchadores, muy batalladores, pero no luchan bien, porque no saben cómo son las cosas. Es una falsa oposición lo que ellos creen, llamándose liberales, por lo menos Agustín Laje. Liberal conservador, ja. No lo digo en ningún sentido malo, sino que es una lástima que no sean claras las cosas. Para ilustrar lo anterior, recordemos que ya lo dijo tan sabiamente el padre Castellani en sus enseñanzas. Todo el movimiento anti-Dios, la bestia del Apocalipsis, es un gran monstruo o movimiento anticatólico, el cual es como la hidra, decía el padre Castellani. Pero la antigua hidra de Lerna era una serpiente que tenía como 10 cabezas.
Y esta moderna tiene más de 70, dice el padre Castellani, son como 70 cabezas tiene el monstruo. Ya hoy en día en la modernidad. Estas distintas cabezas, seguía enseñando el padre Castellani del monstruo, a veces se pelean entre sí, y hasta furiosamente. Pero en última instancia pertenecen a la misma bestia o fiera, y presentan falsas oposiciones que engañan a muchos, cuando en realidad trabajan para el mismo patrón, que obviamente no es Dios, sino el diablo. Hasta sin darse cuenta, yo puedo caer en estos errores. Miren qué tristeza ser un instrumento del diablo y yo soy, por ser claro, no por ser despreciado, un bobo que no me doy cuenta, que estoy luchando mal. Las peleas, sigue enseñando el padre Castellani en todo su enseñanza, las peleas de esas distintas cabezas son, en realidad, esta expresión es mía, y en última instancia, por diferencias de estilo, nada más que eso. Son puras diferencias de estilo. Diferencias de estilo hasta de trabajo, si quieren decir así. Porque todos trabajan para el mismo patrón. Es el demonio, el anticristo, el movimiento ante Dios, el globalismo. El padre Castellani traía a colación como ejemplo, si mal no recordamos, y creo que no, que estoy en lo cierto, traía como ejemplo él la Liga de Acción Liberal Argentina y su oposición furibunda, dice el padre Castellani, contra el comunismo. Pero, explica él, en última instancia, ambos pertenecen a la misma bestia. Son dos cabezas del mismo monstruo que se pelean entre sí. Y ahí vamos. Hoy en día estamos en el puro hoy, nuevamente frente a una falsa dialéctica o falsa oposición. Esta está hábilmente planteada por los famosos videitos del YouTube, pronuncio mal, del internet, los videitos, el mundo de los videitos, muy profundo, el que toda su cultura es en base a los videitos. Disculpe que lo diga así, pero hay que reaccionar una vez. Fomentado también por las noticias, por los periodistas. ¿Cuál es la falsa nueva oposición de hoy? De hoy, como digo. De un lado estarían los malos, el Deep State, el Estado profundo, los satanistas, que son pésimos por supuesto, los globalistas, que también son pésimos, los mundialistas, George Soros, pronuncio mal, Bill Gates, Rusia con Vladimir Putin, Irán, China con su presidente Xi Jinping, y del otro lado estarían los buenos, muy entre comillas, el presidente Trump, pronuncio mal, y el actual gobierno de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. El planteo es falso también, falsísimo. Ambos son malos, ambos bandos son malos, ninguno es de Dios nuestro Señor Jesucristo y de su catolicismo. La oposición plantea cuánto mucho puede expresar y ser una pelea. Claro que puede ser una pelea, pero una pelea entre malos. Como cuando diferentes sectas de la masonería se pelean entre sí. Perfectamente se pelean entre sí las sectas masónicas. Es una pelea entre dos cabezas o bandos de la misma bestia o movimiento anticatólico, la hidra de Lerner. Y hasta puede ser una pelea a muerte, se pueden pelear a muerte esas cabezas. Es importante que recuerden la profecía de la bestia del profeta Daniel. Ahí dice que hay una vez un cuerno que destruye a tres, y así parece va a regir el anticristo. Para destruir a tres grandes poderosos del mundo hay que hacer una gran pelea, hasta una guerra mundial, ya no espiritual, como decíamos recién. Entonces, frente a esa falsa oposición respondemos: los católicos no podemos hacernos falsas esperanzas. Si no usamos el sentido común, vamos a dejar de ser católicos. Nuestra única esperanza es Dios, nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. Las opciones no son ni el Deep State ni el actual gobierno de los Estados Unidos. Los católicos no somos ni de Trump, ni de Putin, ni de Soros. Los católicos somos de Dios nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima. Importantísimo decir estas palabras.
Ahí está, hijo de Monsieur Lefebvre, tristísimo, un sacerdote, un obispo, que fomentan lo que acabo de decir, pero que hijo de Monsieur Lefebvre es tristísimo realmente. Ahora hacemos, ya casi terminando, un apartado especial que es obligación hacerlo. Esto es una deuda de honor mía y de todos. Hay que hacer este paréntesis. Porque no dijimos que en esta caída de 5 siglos hubo un paréntesis. Y un gran paréntesis. Y un paréntesis que fue parcial y geográfico, pero un paréntesis que nos toca de cerca. Y que toca de cerca a nuestra amada, amadísima Madre Patria España. El nombre que se debe dar es la cristiandad española. La cristiandad española. Estamos aquí presentes y somos todos nosotros lo que hizo España. La cristiandad española. Muerta ya, podemos decir, pero la cristiandad española. Este hecho, esta expresión inclusive, se tiene que difundir y acuñar en los estudios de historia. Porque así como existió la cristiandad europea, ya hablamos de eso, también existió una cristiandad española. Fueron las dos únicas cristiandades que se dieron en la humanidad. La cristiandad española duró 3 siglos. 3 siglos duró. Dios en el centro. Dios y su catolicismo en el centro de la vida social, familiar, individual, la sociedad teocéntrica. En lo que fue el comienzo del fin, en ese renacimiento y más aún con la revolución protestante o reforma, Dios dispuso justo en ese momento el descubrimiento de América, donde millones de indios se hicieron hijos de Dios, se hicieron católicos. Aquí, en Hispanoamérica, se hizo una cristiandad, fue la cristiandad española. Al igual que ocurrió con Europa, esta cristiandad fue con defectos, siempre defectos, como todo lo humano, como todo lo que hace el ser humano. Fue con santos y con pecadores, con almas de bien y de nobleza y con la canallesca también. Pero igualmente, como dijimos para el caso de Europa, de la cristiandad europea, lo que consiguió España aquí fue nuevamente el máximo logro social, lo más que puede llegar a ser el ser humano en esta vida imperfecta. Dios en el centro. Y por 3 siglos, la cristiandad española. Todo para Dios. Abarcando desde la mitad del actual Estados Unidos hasta Tierra del Fuego en el sur. Inmenso, gigantesco. Una sola religión, una sola lengua, una sola cultura. Pero todo esto fue destruido, por supuesto. Destruido por todas nuestras revoluciones de principios del siglo XIX, principalmente la de 1810. México, Colombia, Nueva Granada, Argentina, Río de la Plata, todas en 1810, qué casualidad. El norte, el centro y el sur lo destronaron, Destronaron a Dios nuestro Señor. Fue también aquí en América, como en Europa, destronado. Y el liberalismo y la masonería hicieron y continuaron la obra de destrucción. Y en el siglo XX se sumó el comunismo, el izquierdismo. Tal vez, siempre lo he pensado, nos enteraremos el día del juicio final, tal vez las logias masónicas de Inglaterra tengan, dentro de sus efemérides o acontecimientos importantes, una fecha en que ellos festejan lo bien que les salió la destrucción del Imperio Católico Español en América. Quizás hasta tengan una fecha de las efemérides, como se dice. No lo sé, estoy inventando, pero nos enteraremos. Les salió demasiado bien las logias de Inglaterra y tantas otras. Desde allí tuvo más que nunca vigencia la leyenda negra contra España, que bien tiene puesto el nombre, leyenda, es una pura leyenda, porque es una mentira, es una falsedad. Todo católico verdadero, que sepa lo mínimo de verdadera historia, debe saber y defender a España. Que hubo pecados y cosas malas que se hicieron, claro que sí.
Siempre que hay seres humanos de por medio, se cometen cosas malas, las cuales no justificamos. Pero esos 3 siglos, vistos en su conjunto y en su obra total, fueron grandiosos, únicos. Fueron siglos católicos y catoliquísimos fueron. 3 siglos. Dios y su religión católica en el centro. Con defectos, sí, pero la obra global fue buenísima y catoliquísima. Hay que defender a muerte a España. Conclusión. Nos deberá quedar, sin duda, para otra segunda prédica, el desarrollo de la destrucción de Jerusalén y su carácter escatológico. Se enseña que dicha profecía, lo ocurrido en el año 70 de nuestra era, es un tipo, se dice, de los acontecimientos que se darán en los finales, en la consumación del siglo. Más en relación a esto, lo escatológico, y en realidad en relación a todo, les dejaremos con una noticia, creo que les va a impactar. Los dejaremos con una noticia dada hace poco por una periodista colombiana. Valdrá lo que valdrá. Al menos sepamos que esa noticia existe. Valdrá lo que valdrá. Y nos quedemos como observadores inteligentes de la realidad, o tratando de serlo, de los hechos que ocurran, para saber si se dará o no se dará lo anunciado. Más de uno me ha dicho inclusive, y observa el gran silencio que ha mantenido Francisco en estos meses, por lo menos en comparación a su gran verborragia que le ha caracterizado. ¿Por qué será este silencio? La noticia mencionada expresó que Francisco iba a anunciar en mayo pasado la formación de una religión mundial con la unión de las 3 grandes religiones: cristianismo, aquí se incluyen los protestantes, judaísmo y el islam. Pero esto, dice la noticia, se suspendió y se agrega que se posterga para septiembre. Estamos casi sobre septiembre. Recuerden que dentro de las noticias que se dieron de la reunión del G20 en Argentina, la cual se hizo hace 2 años, una de esas noticias decía que tenían una agenda para realizar en 2 años la religión mundial y poner como líder de ella a Francisco. Así era la noticia del G20 en Argentina. Lo curioso es que el plazo de 2 años, uno dice nunca lo cumplen, no sé. Lo curioso es que los 2 años se cumplen ahora en septiembre, creo no estar equivocándome. Y coincide con esta noticia que dio esta periodista de Colombia, que Francisco va a anunciar la religión mundial. Veremos, valdrá lo que valdrá, pero estemos atentos y sepamos que existe una noticia así. Veremos si ocurre o no. Estamos a un mes. Como dijimos, a nosotros nos toca, y dice Dios, estar vigilantes, en latín, en español, vigilantes, atentos a los hechos que puedan ocurrir. ¿Y qué pasa entonces con el silencio de Francisco en estos meses? Pues bien, el silencio perfectamente puede ser, no sé, pero perfectamente puede ser una ayuda, entre comillas, publicitaria para ellos. Porque de ser cierto que anuncian la religión mundial para dentro de un mes, ante un anuncio así, algo de semejante magnitud, qué mejor que haber guardado un buen tiempo silencio previo, en cuyo caso el anuncio producirá tanto más impacto por el silencio previo y será tanto más escuchado por toda la humanidad. Veremos. Sea como fuere, por ahora, como dijo Dios, nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos toca vigilate et orate, vigilad, estad atentos y rezad, para no caer en la tentación, para no ser engañados, para poder darnos cuenta de lo que ocurre, para poder ser, quiera Él, buenos hijos de Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.